Funciones logarítmicas. Vamos a explicar las diferentes características de este tipo de funciones viendo algún ejemplo de ellas. Hay que nombrar a John Napier, matemático escocés del siglo XVI-XVII, que fue quien inventó los logaritmos. Bueno, pues vamos a empezar con la función y igual al logaritmo neperiano de x, el logaritmo en base del número e, porque esta nos va a servir como modelo para el resto de funciones logarítmicas. Vamos a ir viendo sus propiedades más importantes y las trasladaremos a cualquier función de este estilo. La primera es el dominio. El logaritmo no existe de un número negativo o de cero, por tanto, solamente podremos representarla desde el cero, sin coger el cero, hasta el infinito. El logaritmo neperiano de x cambia de signo en el 1, porque el logaritmo de 1 vale 0, ya que e elevado a 0 es 1, y tendrá signo negativo entre el 0 y el 1 y signo positivo del 1 al infinito. El logaritmo de x no tiene asíntota horizontal, ya que el logaritmo de infinito es infinito, y no podemos hacer el logaritmo de menos infinito porque no existe el logaritmo de números negativos. El eje o y es una asíntota vertical, porque logaritmo de 0 por la derecha es menos infinito, pero por la izquierda no tiene sentido hacer el logaritmo de 0 menos porque no existe el logaritmo de los números negativos. La derivada. La ventaja de una función logarítmica es que al derivarla desaparece el logaritmo. Su derivada es 1 partido por x, y como estamos en x mayor que 0, esa derivada va a ser positiva, y por tanto la función siempre es creciente y no tiene máximos ni mínimos relativos. La segunda derivada sería menos 1 partido por x al cuadrado. Ahora es siempre negativa. La función es cóncava hacia abajo, curvatura negativa, y no presenta ningún punto de inflexión. Recogiendo estos datos para hacer su gráfica, podríamos retomar que la función empieza en el 0 por la derecha y el logaritmo de 0 más es menos infinito, que el logaritmo de 1 vale 0, que el logaritmo de e vale 1, ya que estamos en logaritmos en base e, y el logaritmo de infinito es infinito. Representando estos valores y teniendo en cuenta que es una función siempre creciente y que es cóncava hacia abajo, a la fuerza su gráfica tiene que ser así de sencilla, pasando por estos puntos y representándola de izquierda a derecha. La gráfica de la función logarítmica tiene este aspecto. Si señalamos ahora la que ya conocíamos, la función exponencial, en esta misma gráfica, hacemos las dos a la vez, vemos una similitud, y es que las dos son simétricas respecto a la recta y igual a x, la bisectriz del primer cuadrante, porque son funciones inversas o recíprocas la una de la otra. Vamos a hacer ahora en detalle la gráfica de la función x por el neperiano de x. Empezamos por el dominio. Como es un producto de funciones, hay que ver el dominio de x, que es un polinomio y por tanto es r, y el dominio del neperiano, que es del 0 al infinito. Por tanto, esta función existirá solo de 0 a infinito. El signo y los cortes con los ejes nos van a hablar de ese signo. Si hacemos la ecuación igualada a 0, nos sale la solución x igual a 0, pero la desechamos porque estamos diciendo que la función no existe en el 0. Luego el único punto de corte es x igual a 1 y igual a 0. Al eje de las íes no lo puede cortar, porque ya hemos dicho que la función no existe para x igual a 0. La función no corta al eje de las íes, pero sí corta al eje de las x. El signo de la función, pues tenemos que señalar en la recta real el dominio, quitando todos los números negativos. Marcamos el 1 como punto de corte con el eje de las x, y ya sabíamos que el logaritmo es negativo entre 0 y 1 y positivo a partir del 1. En cuanto a la simetría, no tiene sentido estudiarla porque la función no existe en la parte negativa. Pasaríamos ahora a las asíntotas. Bueno, en cuanto a asíntotas verticales, hay que estudiar en el 0, pero solo por la derecha, porque por la izquierda no existe. Al hacer el límite cuando la x tiende a 0 por la derecha, obtendríamos una indeterminación que hay que resolver por la regla del L'Hopital. Se pone en forma de división, poniendo la inversa abajo, derivando numerador y denominador, y simplificando nos queda que este límite vale 0. Luego la función se acerca al 0 cuando la x vale 0. Horizontal. Tendríamos que hacer el límite cuando la x tiende a infinito, ese límite vale infinito, luego la función se dispara al infinito, pero no tiene asíntota horizontal. Miramos la posibilidad entonces de que tenga asíntota oblicua. La fórmula para m es límite cuando la x tiende a infinito, dividiendo la función entre x. Se simplifica y nos queda infinito.
No hay tampoco asíntota oblicua. Pasamos a las derivadas, es la derivada de un producto. Simplificando, nos queda neperiano de x más 1. Al igualar a 0, neperiano de x igual a menos 1, x es e elevado a menos 1, 1 partido por e, ese candidato a extremo relativo. Señalamos el dominio, marcamos ese valor y miramos el crecimiento de la función a la izquierda y a la derecha. Si damos valores que están entre 0 y 1 partido por e, el resultado será negativo, la función decrece, mientras que si buscamos valores a la derecha, la función es creciente. Si miramos la forma de las flechas, podríamos afirmar que la función presenta un mínimo relativo en ese valor x1 partido por e. Y al sustituirlo en el enunciado, la y vale menos 1 partido por e. La segunda derivada para estudiar la curvatura queda muy sencilla, 1 partido por x. Al igualar a 0 no tiene solución, sabemos que no hay puntos de inflexión. Si representamos el dominio, el signo de la segunda derivada va a ser siempre positivo. Luego la función es cóncava hacia arriba en todo su dominio y no presenta puntos de inflexión. Representamos así una función que tiene que cumplir las siguientes características. Solamente existe a partir del 0. En el 0 se acerca al 0. Tiene un extremo relativo en el valor x igual a 1 partido por e y tiene siempre curvatura positiva. Empezaríamos a representarla y este sería el resultado.